Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y en el capítulo de hoy continuaremos con la saga de Abraham y el título de este video es Jacob parte 2. Y para esto iniciaremos en Romanos capítulo 9 verso 13. Romanos capítulo 9 verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Verso 17, porque la escritura dice de Faraón. Para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, verso 18, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿en qué pues, por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Verso 20. Más antes, hombre, tú, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora, verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, para entrar en profundidad con estos versos y qué tiene que ver con Jacob, debemos primero ir a Ezequiel capítulo 3 verso 17. Ezequiel capítulo 3 verso 17. Y dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apartado de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20. Y si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que habría hecho no vendrá en memoria, porque pero su sangre demandará de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ahora vamos a ver, ahora vamos a analizar qué tiene que ver esto con Jacob. Y recordemos que en Romanos también se mencionó lo de Faraón, lo del Éxodo. Y para entrar en más detalles con todo esto que estaba hablando el apóstol Pablo, que tiene relación con esto que dice Ezequiel, vamos a Éxodo 4, capítulo 21. Éxodo capítulo 4, verso 21. Y dice así: Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces aquí vemos que hay una orden de Dios a Moisés y dice: mira que no dejes de hacer las maravillas que te he mostrado a Faraón. Entonces aquí Moisés estaba puesto como un atalaya y estaba aconteciendo todo esto con Moisés, lo que leímos con Ezequiel, de que él tenía que hacer
su trabajo, y también estaba aconteciendo lo que explica el apóstol Pablo en Romanos sobre los vasos, y que Dios tiene la potestad de hacer vasos de honra y de deshonra. Ahora vamos a Génesis capítulo 30, verso 25. Génesis capítulo 30, verso 25. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Dame pues mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo. Verso 26. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Verso 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y déjame y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Entonces aquí tenemos que eh, afirmar o subrayar este verso cuando dice que he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea que él había sido testigo de la obra de Dios para con Jacob y para con él. Y Jacob había sido esa luz que mostraba a Dios. Ahora vamos a el verso 30, donde dice: y habla Jacob, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré también por mi propia casa. Este es el reclamo que Jacob le está haciendo a Labán, de que lo dejara ir, porque ya era hora de que él trabajara por su propia casa, por su propio hogar. Entonces, aquí vemos cómo Labán testifica de la manifestación de Dios en su vida. Ahora verso 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y verso 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellos mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían becerros listados, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces aquí vemos cómo el Labán trató de engañar a Jacob, pero Dios no lo permitió, porque a pesar de testificar de la grandeza de Dios y de cómo Dios lo había bendecido con la llegada de Jacob, aún así no tuvo temor de Dios, sino que trató de engañar a Jacob, pagando mal por bien. O sea, pagándole el bien que había recibido de Dios con malas acciones a Jacob. Y esto es la relación de los vasos de honra y de deshonra que vimos con Romanos, y también la parte de Ezequiel, donde Jacob le llamaba también la atención. Ahora vamos a el Génesis 31, verso 7. Y dice así: y vuestro padre, hablando Jacob con Lea y con Raquel, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces aquí está la conclusión, que Dios detuvo a Labán
de hacerle mal en esos momentos y en esos cambios de salario, porque tanto Labán como sus hijos cambiaron su semblante para con él y pensaron mal e hicieron mal. Ahora vamos a el verso número 10, donde dice: y sucedió que al tiempo de las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listadas, pintadas y abigarrados. Entonces aquí vemos cómo Jacob les testifica a sus dos esposas de cómo Dios le hacía revelaciones y le hablaba a través de revelaciones, a través de sueños, y de esta manera él hacía pues la voluntad de Dios y obtenía la ayuda de Dios. Ahora vamos a el verso 22. Y dice así, el verso 22: y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había oído. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate de no hables a Jacob descomedidamente. Entonces aquí vemos que Dios tuvo que intervenir porque Labán pensaba mal contra Jacob y pensaba hacer mal contra Jacob. Ahora vamos a el verso 30, y ya que, bueno, verso 30: y ya que te ibas, porque tenías deseo de tu casa, de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Entonces aquí vemos que este hombre o esta familia no se había arrepentido y no había dispuesto su corazón para Dios, a pesar de que habían visto la manifestación de Dios en la vida de Jacob. Tanto Labán como su familia y como Raquel, ninguno de ellos había dispuesto su corazón para agradar a Dios, para buscar a Dios. Ahora vamos a el verso 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces aquí está reflejado el pensamiento de Labán, que era hacerle mal. Y también habla de que él pensaba que había tomado a sus hijas como un botín de guerra. Estaba pensando en una guerra contra Jacob y estaba pensando en hacerle mal a Jacob, a pesar de todas las bendiciones que él había recibido por parte de Dios a través de Jacob, y no le importó todo esto. Y entonces estos son tanto vasos de honra como de deshonra. Y también lo que dice de que Dios hace su voluntad y tiene vasos de honra como de deshonra. Y unos son duros de corazón, como Labán y su familia, y otros son vasos de honra como Jacob, que dispuso su corazón para agradar a Dios. Y esto es lo que habla en Ezequiel, de que lo había puesto por atalaya, y el atalaya era que él se presentaba a Dios y reprendía, como lo hizo Jacob, diciéndole a Labán: cuando trabajaré entonces por mi propia casa. Y él ya dejaba todo así. Lo que realmente era importante era salvar su propia vida, como dice también en Ezequiel. Pero tú habrás salvado tu propia vida si fueres y reprendieres, así se arrepientan o no. Entonces el objetivo era
y es agradar a Dios. Entonces aquí termina este video de esta parte de Jacob para darle más claridad también a lo que hablaba el apóstol Pablo. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.